Amigos de Noticias de Hoy, muy buenos días. Estos son nuestros titulares. El presidente de México dice que le pidió a Joe Biden no excluir países de la Cumbre de las Américas. Civiles de Mariupol arriban a Zaporizhia. Limán podría ser la próxima ciudad en caer. Y el divertido encuentro de James Corden con Joe Biden en el despacho de la Casa Blanca para pedirle trabajo. Comenzamos. El presidente de México dice que le pidió a Joe Biden no excluir países de la Cumbre de las Américas. López Obrador realizará esta semana una gira por Centroamérica y el Caribe. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que le solicitó a su homólogo estadounidense Joe Biden no excluir a ningún país en la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles. López Obrador dijo durante su conferencia de prensa matutina que Biden le respondió que lo va a pensar. Le planteé al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas, tiene que participar todos, que nadie debe excluir a nadie, todos, y que ya tiene que cambiar la política en América. Ya no podemos seguir manteniendo la política de hace 2 siglos, dijo. Acusó que hay grupos en el interior de Estados Unidos que se oponen porque han sacado provecho de esa política excluyente en lo económico y político, pero que ya basta de medrar con el dolor de la gente. A nosotros, nuestros migrantes mexicanos, nos ayudan con más de $50,000 millones al año. Esto no tiene que ver con política, esto es ayuda a sus familiares. ¿Por qué negarle esa posibilidad a los cubanos que tienen a sus familias en Cuba? ¿Por qué asfixiar?, cuestionó. Pero como hay elecciones, dijo, ya están haciendo acusaciones. Hay uno que va a declarar que estamos invadiendo. Si vamos a esas, lo invito a que escuche el corrido de los Tigres del Norte. Somos más americanos y cuando lo escuche, hablamos, planteó. El presidente mexicano realizará esta semana una gira por Centroamérica y el Caribe. De los 5 días de gira, 3 lo pasará en Cuba. Civiles de Mariupol arriban a Zaporizhia. Limán podría ser la próxima ciudad en caer. La ofensiva rusa sigue con duros combates en el Donbass este lunes, una jornada en la que la esperada evacuación de civiles de la ciudad de Mariupol fue retrasada, al tiempo que la Unión Europea delineaba un plan para imponer un embargo progresivo al crudo de Moscú. Un centenar de personas fueron evacuadas el fin de semana de la enorme planta de Azovstal, el último reducto de resistencia ucraniana en ese lugar de la región del Donbass, que está casi totalmente bajo control ruso. 2 todoterrenos blindados de la ONU y otros vehículos de ONGs internacionales, así como periodistas, los esperaban en las afueras de Zaporizhia, ciudad sitiada a unos 200 kilómetros al noroeste y todavía bajo control ucraniano, donde hay un centro de acogida de refugiados, según constató la AFP. Se espera una segunda evacuación este lunes, pero en la tarde seguía sin haber indicios de movimiento. La viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk declaró que cientos de civiles siguen atrapados. Hacia el 9 de mayo, desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero, miles de civiles huyeron de Mariupol, donde las autoridades ucranianas creen que permanecen todavía entre 100,000 y 120,000 personas en esta ciudad, que antes de la guerra tenía una población de 500,000 de habitantes. Las autoridades de Kiev temen que hayan muerto 20,000 personas desde el inicio del duro asedio de las tropas rusas que dejó este puerto reducido a escombros. Ahora Moscú concentra sus esfuerzos en la parte sur y oriental del país, en particular en la región del Donbass, luego de fracasar en el intento de tomar la capital Kiev en las primeras semanas de la guerra. Los combates son especialmente intensos en torno a Izium, Limán y Rubizhne, posiciones que los rusos intentan tomar para preparar su ataque a Severodonetsk, una de las principales ciudades de Donbass aún controladas por Kiev, afirmó este lunes el Estado Mayor ucraniano. La situación en la región de Lugansk puede ser descrita en pocas palabras. Siguen activos los duros combates, advirtió el Ministerio de Defensa de Ucrania. Al acercarse el 9 de mayo, fecha en la que Rusia conmemora la victoria sobre la Alemania nazi en 1945, el gobernador de la región de Lugansk dijo que esperaba una intensificación de los bombardeos, pero el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, pareció descartar esa idea.
Nuestros militares no ajustarán artificialmente sus acciones a ninguna fecha, dijo en una entrevista con el canal de televisión italiano Mediaset el domingo. El Ministerio Ucraniano de Defensa también estimó que es posible que Rusia aproveche la oportunidad para plantear la cuestión de una integración de las repúblicas autoproclamadas por los separatistas prorrusos en el Donbass a la Federación Rusa, después de que Moscú reconociera su independencia en vísperas de la invasión. Los ucranianos también señalaron que Rusia puede anunciar la celebración de un referéndum en la región de Gerson, en el sur de Ucrania, muy cerca de la península de Crimea, que fue anexada por Moscú tras una consulta popular en el 2014, en el marco del conflicto con los separatistas prorrusos. Rusia ha buscado afianzarse en las áreas bajo su control y el domingo comenzó a circular en la región de Gerson la moneda rusa, el rublo, inicialmente junto a la grivna ucraniana. Pero las fuerzas de Ucrania también recapturaron algunos territorios en los últimos días y este lunes dijeron que sus drones hundieron 2 lanchas patrulleras rusas cerca de la isla de las Serpientes, en el Mar Negro, símbolo de la resistencia ucraniana, después de un grupo de guardias fronterizos rechazaran en abril el llamado a rendirse lanzado desde un navío ruso. En tanto, el canciller ruso provocó polémica tras ser interrogado sobre la afirmación que su país busca desnazificar Ucrania, teniendo en cuenta que el presidente ucraniano es judío, por su respuesta en la que afirmó que Hitler tenía sangre judía. Su homólogo israelí calificó las afirmaciones como escandalosas y convocó al embajador de Rusia para pedirle explicaciones. Retorno de los diplomáticos a Kiev. Mientras tanto, las potencias occidentales han aumentado sus envíos de armas pesadas a Ucrania y poco a poco vuelven a instalar misiones diplomáticas en Kiev, ya que muchas delegaciones fueron trasladadas a Leópolis, en el oeste del país. Siguiendo la tendencia de varios países europeos, Estados Unidos espera regresar a la capital ucraniana antes de fin de mes, anunció este lunes la encargada de negocios de Washington, Kristina Kvien. Por su parte, el bloque europeo de los 27 busca aumentar la presión sobre Rusia, endureciendo las sanciones. Fuentes diplomáticas dijeron a la AFP que la Unión Europea propondrá una prohibición por fases de la importación de petróleo ruso, que supone un 30% de las compras de crudo. Los ministros de energía se reúnen este lunes por la tarde en Bruselas para definir un calendario sobre esta cuestión. La Comisión Europea, en representación de la Unión Europea, prepara actualmente el texto que podría ser sometido el miércoles a los países del bloque. Según esas fuentes, varios diplomáticos dijeron que la prohibición del petróleo ruso sería posible luego de un cambio de postura de Alemania, que había resistido la medida por considerarla potencialmente dañina para su economía. En tanto, el primer ministro indio, Narendra Modi, hizo un llamado al diálogo para frenar la guerra, evitando condenar la invasión durante una visita a Berlín. En casi 10 semanas de guerra, más de 5.4 millones de ucranianos han huido de su país, según la ONU, y más de 7.7 millones se desplazaron internamente, según la Organización Internacional para las Migraciones. El divertido encuentro de James Corden con Joe Biden en el despacho de la Casa Blanca para pedirle trabajo. James Corden protagoniza un divertido sketch en el que pide al presidente de Estados Unidos un puesto en la Casa Blanca, tras darle un cargo en la comunicación. Corden debe responder a las preguntas de los periodistas. En la Casa Blanca han celebrado la cena anual con los corresponsales de prensa, donde el momento más esperado suele ser el discurso del presidente. Sin embargo, esta vez alguien le ha eclipsado. Se trata de James Corden, a quien llamaron para que ayudara a amenizar el evento, y el cómico decidió que era la ocasión perfecta para engordar un poco más su currículum. Corden apareció en el despacho de Joe Biden para preguntar al presidente de Estados Unidos si había algún puesto para él en la Casa Blanca. Biden afirma que en el departamento de gabinete de prensa, donde podrá hablar con los periodistas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.